Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Una de las tradiciones decembrinas más célebres en México es la de la denominada pastorela. Junto con las también célebres posadas, la pastorela tiene su origen en nuestro país desde tiempos virreinales. Iniciada en un ya lejano 1223 por Eloy San Francisco de Asís, la pastorela nació como una representación escénica del nacimiento de Jesús. En el territorio que es hoy México, la pastorela se presentó por vez primera en 1530, cuando por orden del entonces obispo de la Nueva España, Fray Juan de Zumárraga, una ordenanza exigía la celebración de una farsa de la Natividad gozosa de nuestro Salvador. Desde entonces, lo que conocemos hoy como pastorela comenzó a celebrarse como un montaje que seguía el modelo teatral del entremés o el coloquio. Fue precisamente la Orden de los Franciscanos la primera que empezó a realizar la pastorela en México. Le siguieron a su llegada los jesuitas. La pastorela, como la ya mencionada posada, fue una herramienta más de los evangelizadores en su proceso con los nacidos en estas tierras. Los distintos montajes eran una mezcla de las escrituras bíblicas y de las narraciones previas a la llegada de los españoles. ¿Qué narra una pastorela? El viaje de un grupo de pastores para adorar al recién nacido niño Dios. Sí, en ese viaje no faltarán los obstáculos, entre ellos, un grupo de demonios bastante persistente. La pastorela más célebre hasta nuestros días es obra del pensador mexicano Joaquín Fernández de Lizardi, quien la denominó en 1818 como pastorela o la noche más venturosa. De 1826 a la fecha, esta se ha convertido en la pastorela mexicana más representada. Ya entrado el siglo XX y con el surgimiento del llamado teatro de revista, la pastorela se fue haciendo de un lenguaje popular más colorido, cercano al pueblo y a la crítica política. Hoy, en este episodio, celebramos una versión más de la pastorela, una que cumple ya 10 años de haberse estrenado en cines mexicanos. Una cuyo autor Emilio Portes nos ayudará a conmemorar y destripar a días de la Nochebuena y la Navidad. Sí, felices 10 años a Pastorela, de Emilio Portes. Bienvenidos. www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Padre. Perdóname, padre. Tuve que ausentarme por una emergencia de mi trabajo. Ya ve cómo son en la comisaría. ¿Dónde está Bulmaro? Está ahogado de borracho, padre. Me lo esperaba. ¿Tú ya estás listo? Sí, padre. Para lo que usted ordene, para lo que se le ofrezca. Si quiere que salga de ángel, salgo de ángel. Si quiere que salga de rey mago, salgo de rey mago. Si quiere que salga de diablo, salgo de diablo, padre. Chucho, Sí, padre. ¿de verdad quieres salir? Sería un honor, padre. Pero salir a chingar a tu madre, Chucho. Porque este año, yo, Víctor Edmundo Posadas, va a ser el diablo de esta pastorela. ¡Lárgate, Chucho! No quiero volverte a ver por aquí. Fuera de mi vista. Fuera de mi obra. Tú no tienes nada que hacer en esta pastorela. ¡Largo, demonio! Llévatelo. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la cordial bienvenida a un episodio más de estos que estamos haciendo de manera especial en este diciembre de 2021. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro y un episodio que ya, como escucharon, tiene muchas cosas de especiales. Primero, que se enmarca en estas fechas caóticas, decembrinas, ¿no? Y segundo, que es una cinta que cumple ya 10 años de haberse estrenado en cines. Y tercero, pues que tenemos la oportunidad de platicar con su realizador, Emilio Portes, a quien le doy la más cordial bienvenida. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Enrique. Muchas gracias por la invitación y por desenterrar Pastorela. Sí, Pastorela, que es una película que a mí me divierte, Emilio. Recientemente también
estuve revisando Belzebut, pero siempre tengo un rincón ahí muy especial para Pastorela, y también fíjate que la traigo un poco a colación, y quizá con esto quiero arrancar para no terminar un poco con este ánimo un poco tristón, pero Ernesto Yáñez ya va a cumplir justamente un año de haber... ¿Año? Un año. Qué rápido. Sí, y justamente por esta situación en la De que COVID. nos encontramos, ¿no? Exactamente, por COVID, el 17 de diciembre de 2020, ya para el momento en el que se lanza este episodio, ya habrá pasado justamente esa fecha. Un año, Qué Emilio, duro. ¿qué te dice? Uh-huh. Pues nada, digo, fue muy duro lo de Ernesto. Era un muy buen amigo, que como todos los amigos uno luego da por hecho que andan por ahí. Y entonces de repente me lo topaba y siempre te saludaba como con el mismo candor. Era buenísimo para tirar rollo. La llevamos muy bien. Yo lo conocí en la escuela. De hecho, yo lo conocía para las películas de Ripstein y le pedí que actuara en mi tesis, y de ahí pues, salió prácticamente en todas menos en las dos últimas, en Belzebut y en el Cácara Guamaro, creo que no está. Pero luego me lo topaba y me daba mucha alegría. Creo que de las últimas veces que lo vi había bajado de peso, cosa que parecía insólita. Uh-huh. Y aún así, digo, Ernesto era un tipo enorme, o sea, muy alto Sí. y robusto, no solo que tuviera sobrepeso. Y era muy gracioso, era muy carismático, muy latoso con la producción, pero yo la llevaba muy bien con él. Y me sorprendía mucho la memoria que tenía, y sobre todo que pues, era estos actores que estuviera lo que estuviera haciendo, se paraba y lo hacía increíble, claro, ¿no? O sea, yo creo que era un talento nato, pues, ¿no? Sí. Sí, pues si bien tiene una participación acotada en Pastorela, es o sea, su presencia es muy fuerte, ¿no? Entonces cada que se ve ahí en cuadro termina así justamente llenando esa presencia, y sobre todo, pues, como contraparte de este personaje un poco ñiñesco de Joaquín Cosío, ¿no? Pues Sí, ahí como... el personaje de Yáñez, hasta donde me acuerdo, está un poco estructurado como, aunque él desde que arranca la película de hecho arranca con él, salvo por un prólogo, él representa un actor que está haciendo a Dios y que a la vez es como Sí. asistente de la parroquia. Y cuando entra el nuevo sacerdote, que es Carlos Cobos, de alguna manera, Yáñez funge la función como de la conciencia, como este diablito y angelito que los ponen al lado de una persona y que le están diciendo, haz el bien, haz el mal. Entonces, de un lado tienen a la monja, que evidentemente es el ángel, que es Ana Serradilla, y el diablo, que está toda la película caracterizado como Dios, literalmente es como el diablo, que le está endulzando el oído al protagónico, que es Carlos Cobos, para que se porte como un endemoniado, ¿no? Sí. Y eso yo creo que le divertía mucho a Yáñez. A Ernesto. Y Carlos Cobos, que también se fue en el camino antes, y no por esta circunstancia, pero que también se nos fue. Sí, ya de Carlos de Cobitos fue ya varios antes. La verdad, fue un episodio muy triste y muy sorpresivo, porque lo habían operado del corazón algunos años después de Pastorela, y la habían librado milagrosamente, y pensamos que ese había sido el fin de ese episodio, y después, sorpresivamente, poquito después del estreno de Pastorela, ¿cómo se llama? Un año, creo, o año y medio después, falleció, muy sorpresivamente. Entonces, pues nada, a todos nos dejó así como con un mal sabor de boca, porque era Claro. un tipazo, era brillante. Yo siento que pudo haber hecho muchas más películas. Donde se pusiera brillaba. Era de un ingenio tremendo. Particularmente en Pastorela se ve poco de él. Representa un personaje muy diferente a lo que era él.
está muy contenido. En la cabeza de Juan Pérez, si alguien la llega a encontrar pirata, que es la única manera de encontrarla, van a encontrar el personaje que hace Cobos, que es el compadre de Silverio Palacios en esa película, es un personaje más desmadroso, Sí. como era Cobitos, y de mucho ingenio y de mucha picardía, ¿no? Yo creo que Cobos, aunque era de teatro, en alguna parte de su ADN tenía la carpa arraigada. Cuando hizo el atentado con otro actor que quiero mucho, que es Ramón Álvarez, Uh-huh. fueron a hacer esta película del atentado de Fons, y Cobos traía una fascinación especial con justo hacer una escena de carpa con Ramoncito. Y la escena es genial, ¿no? Pero era así, era un show andando las 24 horas del día, el cabrón. Pues sí. Pues sí, venga estas menciones como un recuerdo para ellos dos. Y pues bueno, Emilio, ¿cuándo fue recuerdas la primera pastorela o las primeras pastorelas que viste en tu vida? No creo, digo, igual que todos, pues seguramente las de la escuela, las de la primaria. Ajá. Recuerdo unas que tíos míos llegaron a montar, ¿no? En sus escuelas. Recuerdo también una con mucho cariño que hacían los papás para nosotros yo creo que sería la primaria. Okay. Y que como toda pastorela, al final estos autos de fe finalmente se volvieron farsas, un poco pues satíricas, casi bacanales, donde ya lo último que tienen como intención es evangelizar, sino realmente echar desmadre, y muy en segundo o tercer plano hacer una mención de la natividad católica, ¿no? Yo creo, ¿no? Nadie va a ver una pastorela para adorar al niño, ni mucho menos, ¿no? El centro de la pastorela 100% es los diablos, ¿no? Y todo lo que le haga a los pastorcitos, ¿no? Que son abominablemente aburridos, ¿no? Y buenos. Sí, así como también nadie va a las posadas nada más para el asunto religioso, sino nada más para el desmadre, ¿no? Sí, ya las posadas, ¿cómo se llama? Son fiestas, ¿no? Y está bien, siempre han sido, previo al cristianismo, siempre han sido fiestas invernales, ¿no? Claro. Presentabas justamente al inicio de la película, ¿no? Esta explicación de la pastorela. ¿Y de dónde surge el génesis de tu idea de esta película, de esta serie de situaciones cada vez más alucinantes de inicio a fin, Emilio? Yo creo que de eso, en esencia, es una pastorela muy, muy moderna, pero en esencia es eso, ahora sí que una vez más se usa el pretexto de los autos de fe, de la natividad, pero en este caso para contar una película de exorcistas contrajudiciales, en una película navideña, que también de repente toda esta Navidad, este mundo navideño, Merry Christmas, 100% anglosajón, de repente se vuelve insufrible. Uh-huh. Y me parece que toda la película también es una crítica al embate que tenemos año con año, este mood de Christmas, ¿no? De Merry Christmas, ¿no? Sí. ¿Qué es la comedia para ti? Te lo platico un poquito en el contexto de que recientemente tuve la chance en un cineclub que tengo el gusto de impartir, presenté La vida de Brian, ¿no? De los Monty Python. De repente me dice pilar de la comedia, ¿no? Los Python, sí. y en especial sus películas, ¿no? Bueno, el programa y las películas. Sí. Y justamente la que me había contratado para el asunto del cineclub, de repente al final me dice, híjole, cuando la vi, sí dije, híjole, se metió en camisa de 11 varas al presentar la película, cuando es una película de, pues ya 40 años, 40 y tantos años, pero bueno, sigue siendo un tema, pues ahí sensible. Y en Pastorela, pues con la vida de Brian, yo de varias entrevistas que he escuchado de los Python,
Ajá. Dicen que nunca tuvieron grandes ataques de, ¿cómo se llama? A la película. Y que la mayoría de la gente la consideraba muy respetuosa porque no le sucede a Jesucristo, sino a Sí. alguien que confunden con Jesucristo, y que como que a partir de eso, pues todo es permisible, que yo creo que es a lo mejor a lo que ibas, que es uno de los principios de la comedia. La comedia, y ahora en esta época, creo que vale mucho la pena no tomársela en serio, Sí. ¿no? Es como ese pequeño oasis donde puedes decir, como se podía decir en las fiestas dionisacas, lo que quisieras durante ese periodo. Yo creo que de repente en la comedia, pues tiene ese grado de ficción, ¿no? Entonces de repente, en esta época del humor político, de repente es sorprendente en cualquier tipo de ficción, desde el stand-up hasta las películas o incluso las entrevistas de gente que hace personajes que parodian o hablan sobre temas, pues sabes que no lo están diciendo en serio, que es ficticio, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la comedia tiene eso, ¿no? Es como el lugar seguro para transgredir y donde nadie puede dar por hecho que lo que está viendo es en serio, pues, ¿no? Claro. Y que a la vez es muy útil para sí burlarse de temas más, más fuertes, ¿no? Es que justo eso iba, ¿no? O sea, yo hacía una reflexión al respecto en este cineclub sobre cómo es una válvula de escape frente a todas estas cosas que se nos imponen, y no decía yo en el mal sentido, porque pues son instituciones, ¿no? Que si la familia, que si la moral, que si todas estas instituciones que como sociedad se nos han impuesto y que de alguna manera pues van más allá de nuestra propia naturaleza, sin entrar yo en polémica de decir o afirmar que eso está mal, simplemente pues, presento un hecho, y la comedia justamente es este terreno donde se puede ser políticamente incorrecto, pero en últimas fechas, pues ya también nos están quitando un poquito esa idea de que, o ese permiso de que se puede ser políticamente incorrecto, inclusive en la comedia, entonces ya no queda ningún espacio para ello, ¿no? No lo sé, porque, por ejemplo, entrevistas que he escuchado de Ricky Gervais, dice, bueno, es que esos grandes ataques que vienen son de minorías, de gente que luego está oculta en Internet, ¿sabes? Y dice, no es nadie, o sea, de repente, y no es nadie porque nadie da la cara luego. Claro. Y dice, es como pues, si te mentan la madre en la calle, pues bueno, volteas y la mentas de regreso si quieres, si te importa, y si no te importa, sigues caminando. Sí. Pero eso dista mucho de ser la realidad. Lo que pasa es que los medios electrónicos o las redes sociales de repente dan la ilusión de que eso es la realidad y que representa toda la realidad y que representa toda la opinión de ciertos grupos, y de repente uno se pregunta y dices, bueno, estos que están hablando por todos los grupos, realmente a lo mejor no creo que tengan el criterio suficiente como lo tienen mucha gente que sí conoce ese carne y hueso y que les vale madre, pues, ¿no? O que dice, bueno, o sea, ¿de qué está hablando, no? O sea, y que no ni se sienten ofendidos ni atacados y la vida sigue, pues, ¿no? Pero como ahora está muy de moda, bueno, las redes sociales y los neovalores dentro de las redes sociales, pues de repente hay que ser político. Me parece que hay como una obligación a ser políticamente correcto, ¿no? O tendríamos que cubrir una cuota por ser políticamente correctos. Y luego ves gente que es políticamente correcta en redes y que en la vida real es todo lo contrario. Entonces, no lo sé. Yo por eso defiendo mucho la ficción. Creo que la ficción es ficción. O sea, no es real, ¿no? Es como las películas de terror, ¿no? Hablando, por ejemplo, de Belzebú. Pues qué bueno que existen las películas de terror, que es una medio válvula de escape, porque en la vida real pasan cosas peores, ¿no? Yo digo, en Belzebú, pues todos, en esa película todo se le achaca al diablo. En la vida real lo hace la gente y sabemos que lo hace la gente. Sí. Y eso es, creo que algo que no hay que de repente me parece absurdo en estas discusiones sobre
qué se debe decir en la ficción y qué no, porque son ficciones, ¿no? No son reales. Pero bueno, regresando al tema de Brian, ¿no? O sea, Sí. eh, termina con la escena de la crucifixión, pero como no es de Cristo, pues no pasa nada. Pues sí pueden estar ¿cómo se Cantando. llama? Cantando y bailando, ¿no? Una canción maravillosa, que aparte es muy bonita la canción. Muy positiva, sí. Es muy positiva, ¿no? Aunque te estén crucificando, pues pásatela bien porque se va a acabar esto ya, cabrón, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, digo, la ficción está ahí, siempre ha estado, estará, y hay que utilizarla también para entender cosas, entender la misma realidad y temas que parecen tabús, la comedia, pues de repente los agarra. Claro. Sí, y me parece muy interesante esto que mencionabas, ¿no? Finalmente el terror y la comedia, pues sí, el terror o el género, el cine de género también habla de algún tema así como en la superficie, lo que podemos ver encima, pero si ya vemos en la profundidad, de repente terminan siendo muchas críticas, pues sí, a cosas, ¿no? Algunas películas, no todas, pero también se utiliza como un vehículo para eso y la comedia, pues también, o sea, regresando ya para cerrar nada más con la vida de Brian, pues ahí literalmente le tiran a todos, así como de repente están diciendo, pues los romanos no eran tan malos, pero de repente hay otro que está ahí encarcelado y lo están ¿Qué nos, deja, ¿Qué nos dejaron los romanos? Pues el acueducto, Exacto. los números, los caminos, las leyes, ¿no? Y por Pero el otro además de lado, eso, ¿qué más, no? exacto, exacto. Pero por el otro lado está hay un cuate que está encerrado en una mazmorra, ¿no? Que lo están torturando. Y a cada rato dice, ay, qué maravillosos son los romanos, ¿no? Qué gran forma de mantener la ley, ¿no? Y yo, o sea, ajá, sí, en ese sentido me parece que la comedia cuando se hace muy bien como los Python, sí es inclusiva, le tiran a todos sí. parejo, pues, ¿no? O sea, le tiran, de repente la crítica es tan dura hacia la izquierda, ¿no? Hacia los revolucionarios, como al poder, ¿no? O sea, se van raspados los dos, ¿no? Se va raspado pues no solo el catolicismo, sino todas las religiones, ¿no? En la vida de Brian, ¿no? Claro. La idea de los mesías, la idea de los profetas, ¿no? Sí. No soy el mesías, solo soy a naughty boy, ¿no? Ajá, exacto. Sí, además, pues pobre, decía, pues yo no les pedí que me siguieran, ustedes me siguieron, ¿no? Y, en fin, una película extraordinaria, pero bueno, que la menciono y la destaco por este asunto del manejo de la comedia. Mencionabas también un poquito que vivimos en todo esto del Merry Christmas y demás. Por cierto, la gente que está escuchándonos, no, digo, no les voy a mentir, pero sí tengo un arbolito de Navidad detrás de mí, ¿no? Pero también como que nos hacía falta una película navideña mexicana con este tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, esta frase me encanta, ¿no? La de que Dios te bendiga y a chingar a su madre, ¿no? Que dice Edmundo a Chucho. Todos estos elementos, ¿cómo vas escribiendo en particular Pastorela con estos elementos que pues sí, de nuestro día a día uno va abrazando y pues nos van generando distintas sonrisas, Emilio? Bueno, te digo, la premisa en general es eso, hacer una pastorela como moderna, pues, ¿no? Ujú. Eh, la película en realidad es una carta de amor al exorcista, pero también a las películas de acción gringas, ¿no? Y yo creo que esos son dos géneros que durante toda la película se están peleando, ¿no? Por un lado, tienes al personaje del sacerdote, que además de sacerdote es exorcista, y por otro lado tienes a un policía que se cree que es prácticamente James Bond, ¿no? Y cuando entra en conflicto un deseo muy chiquito, que es tener el poder de la obra de teatro, que es la pastorela, pues se encuentran estos personajes y se dan con todo, ¿no? Esa es básicamente como la estructura dramática de la película, ¿no? O sea, el, 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 el diablo tratando de recuperar el papel de diablo que ha hecho toda la vida, pero disfrazado de ángel, ¿no? Y a la vez el sacerdote, que es un ángel, pues tratando de meterlo en cintura y terminando él mismo convirtiéndose él en un diablo, ¿no? Sí, porque pues ahí hay un elemento pues sí, de terror que está presente un personaje
desde el inicio y todavía lo vamos viendo a lo largo de la película, que marca elementos, sí, pues de zombies, de algo que ya termina siendo toda una alucinación dentro de la propia pastorela, Emilio. Sí, ese personaje que lo hace Héctor Jiménez es un poseído que no logran exorcizarlo y que queda liberado durante toda la película y que mientras va en aumento esta lucha entre estos dos grandes egos protagonizados por Carlitos Cobos y Joaquín Cosío, pues de alguna manera se va gestando la maldad, ¿no? Y que termina contagiando por causas muy, muy, muy pachecas, termina contagiando a todos los que interpretan al diablo en la ciudad, ¿no? Y que al final llegan a tomar posesión del lugar donde está montando la pastorela protagónica. Uh-huh. San Miguel de Nenepilco, ¿este lugar dónde es originalmente? Híjoles, es que evidentemente pues es como un símil de la ¿cómo se llama? De la representación de Iztapalapa, pero tenía que ser navideña. Entonces, en ese sentido es una metáfora. Básicamente creo que es una metáfora de la ¿cómo se llama? De la pasión de Cristo Iztapalapa, pero navideña, ¿no? No es que exista. ¿Dónde está? No sé. O sea, yo de repente pienso que está en el centro, pero también pienso que está como por Tlalpan, porque cruzan toda la ciudad. Y aunque hay una pequeña, sí, descripción bastante aceptable de la geografía de la ciudad, pues tampoco también es un poco a conveniencia de la película, ¿no? Para que sucedan las cosas, ¿no? En términos cinematográficos, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí está. Vamos a hacer una pausa, Emilio, para entrar en algunos detalles que me siguen llamando la atención de la película. Y bueno, estamos hablando de Pastorela a 10 años de su estreno y pues también hablando de algunos otros elementos como ya escucharon en lo que va de este episodio. Estamos con el buen Emilio Portes, ya regresamos a este podcast. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Los EPP o equipos de protección personal más comunes que se utilizan en la industria de la construcción son la protección de la cabeza, para evitar los golpes contra o por caídas de objetos. Estos cascos de protección deben adaptarse adecuadamente a la cabeza para evitar que se caigan. La protección para ojos y cara, cuando las actividades de trabajo obligan a la exposición por proyección de partículas, radiaciones intensas infrarrojas y ultravioleta, sustancias tóxicas o irritantes, así como polvos a altas temperaturas. Estas protecciones deben ser de fácil limpieza, no corrosivas y adaptables a los contornos de ojos y cara, que sean seguras en caso de roturas sin producir efectos dañinos, no inflamables, que pesen lo menos posible y que eviten la formación de vaho. Las protecciones a los oídos, cuando los niveles de ruido sean extremos. El uso de guantes es necesario cuando las labores a ejecutar presentan el riesgo de que los trabajadores sufran heridas por electricidad, quemaduras, golpes, cortaduras, raspones o irritaciones en las manos y brazos. El calzado de protección, en general con protección metálica en la punta, y que proteja contra resbalones, sustancias corrosivas, altas temperaturas y humedad, entre otras. En los trabajos de construcción tales como la aplicación de pinturas, trabajos de limpieza y acabados en lugares cerrados, pulidos en los que se producen polvos y partículas sueltas, y en general en todos aquellos en los que exista contaminación del ambiente atmosférico respirable, se requerirá el uso de equipos de protección respiratoria. En el caso de trabajadores que se encuentren en riesgo potencial de sufrir caídas de diferente nivel, se deberán usar sistemas de protección contra caídas que incluyen el uso de cinturón o arnés en conjunción con una línea de vida, cuyos extremos libres deben estar fijos y ser resistentes a los esfuerzos producidos por la caída de una persona.
Los equipos elegidos deben incluir la reducción de los efectos ocasionados por el frenado de la caída, la oscilación con choque y suspensión en los equipos. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. Cadena de favores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Silvestre López Portillo y los quiero invitar a un espacio para todos los que les gusta el cine, para los que son fans de ver películas, pero sobre todo los que les gusta ver, platicar y aprender de cine, ¿no? Entonces vamos a estar a partir del 17 de enero, son 17 semanas, 17 lunes, cada lunes de 7 a 9 de la noche, tienen una cita en un lugar hecho precisamente para ustedes, en un cineclub llamado precisamente Cine de los Lunes. Los esperamos, son 17 semanas, 2,500 pesos cuesta el curso completito, o sea, acá es todo el semestre, ¿no? Las 17 semanas, 2,500 pesos, y los maestros va a estar Alejandro Pelayo, gran maestro, director de la Cineteca Nacional, Carlos Bonfil, escritor estupendo también, Dolly Malet, investigadora, Luis Tobar, director del Suplemento Cultural de la Jornada, y su servidor Silvestre López Portillo. Los esperamos, obviamente está toda la información para inscripciones y para todo en el correo electrónico cursos, así como suena, cursosdecinesilvestre@gmail.com. Gracias, un fuerte abrazo. @EnriqueFAMX en Twitter. Procedemos a pie detrás del sospechoso. Necesitamos refuerzos en las zonas aledañas a Madrid. Comandante, El sujeto ese es el parece retrato al lado del igual presunto homicida. Repito, tenemos un 1030. El sujeto está vestido de rojo, tiene cola y usa cuernos. ¿Qué dijo? Cola y cuernos, comandante. ¿Y qué carajos están esperando? Llamando. ¿Qué tranza, Godínez? No se te puede confiar nada. ¿No me pudiste guardar el secreto ni una hora? ¿Qué pedo? ¿Qué querías, Juárez? Ese güey está muy cabrón. Desarmó a 5 enfermeros y 2 elementos de seguridad. No por nada se cargó al subprocurador. Y ahora toda la puta agencia atrás de mi aguinaldo, ¿no? Ya valiste madre. Detonación activada. ¡Chucho! ¡Bueno, Chucho! ¡Chucho! @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. Y después de esta pausa, regresamos con Emilio Portes. Estamos platicando de Pastorela, a 10 años de su estreno. Estábamos hablando justamente de la geografía que manejas en esta película, Emilio. Y pues bueno, hay una escena ahí de persecución, ¿no? De autos en la ciudad, con tránsito y demás. ¿Cómo fue filmar esta escena en particular? Bueno, pues es complicado porque pues, se hace con el dinero que hay, no con el que se debe. Ajá. Y es una mezcla de varias cosas. Gran parte de esa persecución la hizo la segunda unidad, que la dirige Alejandro Guzmán, que es director de Distancias Cortas, y ahora Stanislao. Y entre los dos, es que es un rompecabezas muy grande. Entonces, algunos segmentos están filmados por él, otros por mí, porque es un gran enredo entre... todo empieza cuando mandan para encontrar a ¿cómo se llama? Al diablo, que lo interpreta Joaquín Cosío, que es un policía que está fugado. A Chucho. ¿No? Hacen un operativo para entambar a todos los que están vestidos de diablo por la ciudad. Y entonces, mientras se da esa orden y empiezan a hacer las redadas, Joaquín está persiguiendo a su compadre que se escapó, que le puso una trampa, pero que ya se le escapó, y entonces sale corriendo. Y entonces son pues 3, 4 líneas argumentales corriendo al mismo tiempo y que todas desencadenan en el centro histórico,
Ujú. que es donde supuestamente está encerrado, sí, literalmente en el Hospital de Jesús, ¿cómo se llama? El compadre Bulmaro. Ujú. de Joaquín, que es Bulmaro, que está interpretado por Lalo España, que lo hace súper fenomenal y que tenía una química brutal con Joaquín. Y termina literalmente en una balacera al lado de la pista de hielo del Zócalo, que fue una bronca. El productor estuvo, Rodrigo Herranz, entre muchas otras cosas, se la pasó casi un mes sentado en el entonces Departamento del Distrito Federal, no sacando permisos, porque en ese entonces ni siquiera es que hubiera permisos o no. O sea, fue un proceso muy padre, porque cuando presentamos el proyecto, previo a Spectre, decíamos, oigan, ¿por qué siempre hay persecuciones en las películas de James Bond, en Roma y en Nueva York, y la chica de México, nada, ¿no? Entonces fuimos con ese rollo y nos dijeron, pues sí, pero nos dijeron que sí, o sea, que sí nos apoyaban y cerraban las calles y lo que fuera y todo. Pero, pues el Zócalo es una entidad viviente muy, muy compleja, porque medio tiene un calendario, pero que de repente no se cumple porque a veces pasan cosas a la libre, ¿no? O sea, no es que esté, o sea, sí está agendado, pero de repente esa agenda vale madre cuando cae la gente a manifestarse. Entonces, pues las fechas se movían, se iban acomodando, coincidía con que lo necesitábamos, pues vestido, ¿no? O sea, es una película que sí está filmada en diciembre porque no había dinero que alcanzara para ambientar el Zócalo como lo ambientan. Claro, claro. Ni poner la pista de hielo, ni el árbol, ni nada. Entonces teníamos que filmar en diciembre sí o sí. Y de hecho, mucha de la gente que está en la balacera, que se agacha cuando empiezan los plomazos, es gente que estaba formada para entrar a la pista de hielo y que nos hizo el favor de extraerle de buena onda, ¿no? Y dijeron, órale, va, sí, bueno, pues cuando empiezan los plomazos se agacha, ¿no? Digo, no había plomazos, eran unos cues ahí con algún zapato, con algo, pero o posiblemente sí había, ¿cómo se llama? No balas de salva, pero sí tronaban, pero no había proyectiles ni nada. Y como todo se firma para acá y para acá, pues nunca estaban en riesgo. Realmente las balas están puestas y los disparos, los fogonazos están puestos en postproducción, ¿no? Y pues eso hizo complicado y toda la secuencia que la queríamos filmar en una semana terminó siendo en 3 días, ¿no? Wow. En 3 medios días, ¿no? O menos. Que además, sí, justamente se ve muy, muy, muy afortunada porque, pues sí, o sea, de repente uno está viendo la escena y como mencionas, aparece la pista de hielo y dice uno, pues, ¿cómo lo filmaron ahí en pleno Zócalo? Que ya además de estas agendas que mencionas, pues sí, también cómo convencer a la gente pues es que es un montonal de gente que siempre está por ahí pasando y más en estas fechas, justamente en las fechas en las que estamos grabando este episodio, ¿no? Sí, de hecho, hay una persecución muy larga en la que Silverio Palacios va persiguiendo a Lalo España Cefami y Silverio van persiguiendo a Lalo España con otros judiciales y unos enfermeros sí. y van corriendo eso no es muy exacto, pero sí, porque agarrábamos calles que estaban más padres, pero todo está en el centro y tienes una cierta unidad plástica, pero pues pasan entre Regina y luego saltan por Allende, pero parece que, o sea, sí da la ilusión que fueran corriendo todo Madero hasta llegar al Zócalo, ¿no? Sí. Y también toda esa gente pues, es real, y no más de algún cabrón le metió el pie a Lalo España, que Lalo siendo muy hábil para correr los libró, porque si hubiera... Wow. O sea, sí, de repente, o sea, lo veías que había gente Lalo iba gritando, quítense, y la gente se quitaba. Pero de repente no faltaba el cabrón que le metía la pata y los brincaba muy hábilmente Lalo, ¿no? Y ya en el Zócalo, sí hay una puesta en escena con extras y stunts que se van quitando contra la cámara y contra Lalo. Pero muchas de las tomas están hechas pues medio o sea, sí con permiso, medio cerrado, más la gente que, a ver, ¿quién quiere salir? Pues órale, ¿no? Más los que se cuelan y van caminando, ¿no? Y muy interesante que mencionaras esto previo a Spectre, ¿no? Porque
cuando uno remite, pues piensa en eso, pero pues sí. Además le da una gran amplitud y sensación de tamaño a la película, de que se está realizando en una situación bastante complicada. Hay una explosión en donde se cargan, así lo puse en mis notas, al doctor que está justamente a cargo A Silverio, justo a la mitad de esta exactamente, persecución. exactamente. Cuéntame de esta escena y en este hospital donde fue, cómo fue. Bueno, el hospital es donde sale Lalo, es en el Hospital de Jesús, que es el hospital más viejo de la Ciudad de México. Sí. El Donde primer se supone hospital, que está Cortés, ¿no? exactamente. Y donde espantan, pues la verdad el Sí, hospital es muy lindo y funcional y sí. me parece que es de primera. Por lo que tengo entendido y por lo que he visto. La explosión como tal la hizo Chovy. Ajá. Y hay una anécdota muy chistosa porque en la explosión los explosivos vienen escondidos en unos fajos de billetes que pone Joaquín Cosío, que se roban y que los trae Silverio. Ah, sí, sí, sí. Muy como James Bond, ¿no? O sea, como de Ajá, agente secreto. sí, todo es como de agente secreto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero muy mexicano. Y cuando explota, pues tienen que salir miles de billetes. Y me acuerdo que después de la primera explosión, la gente que estaba fuera de cámara, escondida, viendo de chismosos, que les dices, no sean malos, si quieren ver, pásense de este lado, nada más, fórmense aquí, son bienvenidos, nada más no se pasen, ¿no? Y cuando tronó ¿cómo se llama? El explosivo, que no está hecho con explosivos, se hace con una cosa que se llama una marrana, que es un cono gigante que está conectado a una válvula de presión, donde le pones un chingo de tierra, y por otro lado sí ponen un fogonazo para que se vea padre, pero es como un sopletazo, y los dos truenan al mismo tiempo, pero en realidad lo que sale es mucho aire, mucha tierra, y pedazos de ¿cómo se llama? De madera balsa, cosas que no podrían hacer daño, ¿no? Y un chingo de billetes falsos, de papel, ¿no? Y la anécdota es que cuando salieron volando los billetes y cortamos y la gente vio que era dinero, se lanzó a la calle a recoger billetes y de repente fue un desmadre porque ya estaban liberando el tráfico y entonces era así de, no, espérense, cabrón, los van a atropellar. Y ya la gente vio que eran falsos, ya a la segunda toma ya no se aventaron como si fuera la piñata, ¿no? Bueno, pues eran fechas navideñas, Emilio. Sí, para echarle al aguinaldo tantito, aunque sea fuera falso, no importa. Exactamente. Y en general también los efectos, ¿no? Porque también vemos a lo largo de la película y ya, por ejemplo, la escena final, ¿no? Donde el personaje de Joaquín avienta a Los Ángeles, todos estos elementos de efectos visuales, cómo fue trabajarlos, que pues también, la verdad es que se ven bien, 10 años ya de la película se ven bien y pues le dan este sabor ahí pues sí, de este toque como de fantasía, de terror, de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Que va creciendo desde el inicio mismo de la cinta. Pues todos los efectos, la verdad es que lo mismo, ¿no? Se hacen con el presupuesto que hay, no con el que se debe. Y entonces tardan mucho tiempo en hacerse, porque la gente que los hace, pues no solo está haciendo eso por el dinero que le das, sino también está haciendo comerciales. Claro. Y también, pues, luego nosotros somos muy latosos porque queremos que esos efectos se vean lo mejor posible para que después aguanten por lo menos 10 años y no envejezcan como el Java de Hot. Y ya no me acuerdo cuántos hay, pero sí hay bastantes. Está cuando cuando el final, cuando todos empiezan a craquelarse y les empieza a salir luz. Sí. Muchos de los ojos de los diablos están hechos, están retocados para que se vean blancos o brillantes. Hay muchos efectos de pantallas, ¿no? De incrustadas en celulares y ¿qué más hay? No me acuerdo. No hay tantos efectos como... Es que después de Belzebú cualquier cosa era poca. Bueno, sí, ¿no? justamente, y lo quería mencionar también porque pues también es un tema que te interesa, ¿no? O sea, en Belzebú a mí me tocó hacer, digo,
apareció un textito muy, muy breve en Cine Premier porque no había más espacio, pero sí me acuerdo que sí hice una serie de entrevistas al respecto de todo ese trabajo. ¿A ti te ha interesado siempre ese aspecto? Y pues es difícil justamente pues, en un cine como el nuestro, ¿no? Sí, por lo que menciono, por la falta de presupuesto, pues te las tienes que ingeniar, pedir favores, la gente se tiene que enamorar del proyecto para hacerlos como se deben hacer. Curiosamente, todas las películas han ganado efectos visuales. Bueno, no, una no. Pero por lo menos todas han estado nominadas. Y no es tanto que me interesen a mí, sino que las historias lo piden. Aunque de alguna manera, por ejemplo, el otro día tenía una plática con los chicos de la Universidad de Insurgentes y platicábamos sobre pues que el cine intrínsecamente pues nació con los efectos especiales. O sea, el verdadero papá del cine no son los Lumière, es Méliès, ¿no? Porque Méliès es el que dice, vámonos a lo divertido, vamos a hacer truco, ¿no? Vamos a hacer magia. Y él es el primero, tal vez junto con Edison, que empieza a poner cuentitos. Yo creo que mucho antes Méliès, ¿no? Digo, cuentitos muy sencillos del demonio que aparece y desaparece, o que los corretea, pero el cine de alguna manera tiene ese rollo carpero o de feria, ¿no? Intrínseco hasta la fecha. El mismo tema pues de la imagen en movimiento es un efecto óptico y es una ilusión. O sea, no es así, queremos creer que es así. Ya la gente cree que vive en cuadros, pero pues no existen los cuadros. Pero sí son dos cosas, por lo menos para mí, que no se pueden disasociar, ¿no? O sea, y que plásticamente los efectos, digo, a mí me han enseñado que los efectos no solo se tienen que ver reales, sino que tienes que tratar de que se vean bonitos, que visualmente, que tengan algo plástico. En ese sentido, repito, como en el masterclass pasado, que algo que hace que, por ejemplo, las películas de Méliès no hayan envejecido nada es su plasticidad. Sí. No sé si realmente la gente los veía reales o no reales, pero no importa porque son bellísimos, ¿no? A 120 años después los ves y son muy bonitos. En ese sentido, por ejemplo, una de mis películas favoritas que me marcó mi infancia, sobre todo en el cine de terror, es King Kong, la original de los 30. Y aunque me parece que es la que tiene la historia más redonda, creo que es la que mejor filmada está. Y aunque el stop motion no es perfecto, entras en esa convención y es muy bonito el King Kong. Sí. O sea, es bonito, pues, o sea, plásticamente está chingón, ¿no? Blanco y negro, se mueve padre, la animación, aunque no tiene todos los cuadros que ahora tienen las animaciones, incluso de stop motion, está muy bien concebido, está muy bien animado. Tiene vida, tiene corazón la animación, ¿no? Sí, y le da justamente corazón al personaje. Yo también la estaba revisando recientemente y la parte final, pues tiene mucho, o sea, un personaje de stop motion te da tantas sensaciones de tristeza, ¿no? O sea, que yo lo estoy diciendo, algunos actores en el sistema de Hollywood no te dan, y un muñeco sí, la verdad es que lo logra de gran manera, ¿no? Bueno, fíjate, es interesante cómo un muñeco se volvió un gran personaje, un ícono del cine, ¿no? No es fácil. O sea, no. Hay pocos, ¿no? Chucky, Boba Fett, pero son contados, ¿no? Sí. Evidentemente, bueno, Boris Karloff, que sí era muy buen actor. Claro. La máscara de Scream, no sé, o sea, Darth Vader. Darth Vader es el personaje más parco y es un ícono del cine. Sí. ¿No? Sí. O sea, creo que tiene la misma fuerza. Creo que es el gran uno de los grandes rostros del cine después del monstruo de Frankenstein, ¿no? O sea, Darth Vader, o sea, ¿qué dices? Y sí, y de repente, pues es
son esos misterios de la dramaturgia, ¿no? Porque Darth Vader es un ícono, ¿no? Sí. Igual que King Kong. Sí, sin duda. Y en estos elementos de producción que también tienes en la película, pues, ¿cómo salió y cómo nació el diseño del traje de Chucho? Que desde la primera vez que uno lo ve, del personaje de Joaquín, o sea, de verdad dice, wow, o sea, sí, este cuate sí se esmeró y sí está súper animado de ser el personaje del diablo, pero ¿cómo se realizó que además tiene un lindo detalle ahí en el cuello de un diablo y... Un diablito, sí. Ajá, sí. Pues es una mezcla de muchas cosas, entre eso sí, los diablos de Méliès, bueno, el vestuario lo diseñó Gabriela Fernández, que es una genia, ¿no? Parece que es brillante, desde algo muy, muy plástico como Pastorela, hasta algo completamente realista como Belcebú, que parece que no hubiera vestuario, pero lo hay y está muy bien puesto. Y particularmente ese traje, pues nada, era como la simplificación del diablo, ¿no? O sea, que el color rojo estuviera dentro, no, o sea, se pensó uno que fuera al revés, pero no, no sé, o sea, que los cuernos no fueran puntiagudos, sino que fueran como de chivo, que si iban para adentro, no, mejor que si vayan para afuera, que no, o sea, creo que en ese sentido, no solo era ese vestuario, ¿no? El de Joaquín, ese vestuario tenía que compaginar con el de Lalo, ¿no? Que el de Lalo pues, era un diablo más clásico, ¿no? Completamente rojo, Sí. ligeramente más tirado a los de Pastorela, ligeramente un poco más chusco, pero tenía que tener unos tenis Adidas. Sí. Lalo, que es un tipo que siempre se cuida y que está como bastante fit siempre, pues había que ponerle una pancita para que se viera más, más descuidado, ¿no? Cosa que no tenía Lalo, pero que le encantaba. Y así, ¿no? O sea, y la película en términos de vestuario, y bueno, y ese mismo vestuario después es un vestuario que tiene el personaje de Cobos replicado. Y que luego ese vestuario tiene una tercera transformación en el concierto de la cárcel. Sí. Pero regresando al tema del diseño de vestuario, sí está cabrón porque es una pastorela, ¿no? La principal. En esa pastorela por lo menos hay 12 personajes, ¿no? La Virgen, que además entre Gabriela y Alejandro García, que es el diseñador de producción, pues tenían el reto de que se viera que sí pareciera una pastorela, pero que no pareciera pastorela como con telas de la parisina compradas, claro. ¿no? Y entonces pues, se le ingeniaron para que se viera muy espectacular, pero que no dejara de verse tradicional. Y en términos de vestuario, sí era una producción muy, muy grande, porque una pastorela son 12 personajes protagónicos, que son los de nuestra historia, más los cambios que sufre esa pastorela, más los de la película que está detrás de la pastorela, más que todo sucede en un contexto donde hay un concurso donde aparecen por lo menos otras 4 pastorelas, sí. Donde luego hay, ¿cómo se llama? Una convención de diablos, ¿no? Allí hay un diseño como de 30 diablos muy precisos, que el vestuario es maravilloso. Más los agentes, más el cuerpo de la policía, que es donde trabaja Chucho. Sí. Entonces, o sea, el cast list de esa película andaba rondando como por los 60 personajes independientes. Sí. Más los Santa Clauses, más los Reyes Magos, ¿no? Sí. Entonces, sí, el trabajo de Gabriela en esa película es brutal. Sí, es muy vistoso en esta escena que mencionas con todos los diablos, que además también en una cárcel, inclusive vemos por ahí a un diablo toluqueño, ¿no? También porque pues a todos los metieron, como ya mencionabas, también se fueron contra el pobre Santa Claus ahí en la Plaza de la Revolución, ¿no? O bueno, de la República, como le llaman ahora. Y otro elemento que también me gusta mucho es el de la música, ¿no? Es una banda sonora así que tiende a esta onda navideña, ¿no? Cuéntame un poquito de la música de Pastorela. La música la hace Aldo Max Rodríguez, que es el líder de una banda bastante conocida que se llama Los Músicos de José. Que es una banda de jazz groovy, funky, la pueden buscar, es muy divertido. Sí. Y que además, desde la cabeza de Juan Pérez,
hasta Belzebú ha hecho película, ha ido creciendo conmigo haciendo música para películas, pues, ¿no? Para estas. Y particularmente en Pastorela había dos cosas, había como tres temas, ¿no? Un poco los temas de terror o de película de terror, o parodiando las películas de terror. Y por otro lado, la película tiene no solo es un homenaje al Exorcista, sino también es un homenaje, pues sí, a las películas de James Bond. Entonces de repente tiene este score en ciertas partes muy a lo John Barry, ¿no? Así con metales y con orquesta, que está grabado con la orquesta de Macedonia, pero con este groove que tiene Aldo. Y pues creo que toda esa mezcla de esos tres elementos, pues conforma el score, más algunas canciones navideñas que a fuerzas teníamos que comprar, porque eran parte pues de lo que conocemos de la Navidad, ¿no? Como la de José Feliciano. Y luego una adaptación de, ¿cómo se llama? Como una especie de rock de la cárcel que se llama El Diablo en la Piel, que compuso Rivera Calderón, ¿no? Y que toca Lino Nava, ¿no? Que es como el cierre de la película, ¿no? El Diablo en la Piel, sí, que es un tema muy interesante, que justamente pues lo toca ahí como en una especie de rock en la cárcel, ¿no? Como ay, se me fue el nombre del músico que famoso, célebre, ay, se me fue. Bueno, que ese final, en realidad, según yo, es como un homenaje a los blues, al final de los Blues Brothers de John Landis. Sí. Sí, también. Sí, no, la verdad es que es una película muy, muy entretenida, Emilio, y que al final, después de todo lo que estás desarrollando, pues todo este enfrentamiento y toda esta locura, lo que estamos viendo es la realización de la pastorela, ¿no? O sea, finalmente se está ejemplificando la pastorela, pero así con todos estos elementos, los demonios, de verdad, demonios, los ángeles ahí que viene representando un poco la fuerza, en fin, esto también pues iba planeado, ¿no? O sea, íbamos a ver una pastorela. Sí, literal es la batalla del bien contra el mal, pero donde ya al final no sabes quiénes son los buenos, quiénes son los malos, o si son los malos contra los malos vestidos unos de ángeles y otros de chamucos, ¿no? Los policías están vestidos de ángeles, cosa que es en este país bastante dudoso, ¿no? Pero bueno, también hacen el bien la policía a veces. Exactamente, sí. Pues ahí está Pastorela, 10 años. Y nada más porque lo habías mencionado, Emilio, y no quiero dejarlo escapar, este año se cumplieron 125 años también de la llegada al cine, del cinematógrafo a México, ¿no? 125 años. 125 años. Y nuestro primer monstruo en pantalla fue Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz, exactamente. Pero también justamente con estos elementos, hay un muy famoso duelo ahí en Chapultepec de pistolas que hizo un poquito el mismo efecto de la llegada del tren. O sea, la gente como que decía, ¿qué pasó? ¿Se dispararon? ¿No se dispararon? ¿Murió? ¿No murió? ¿No? Pero sí, 125 años de la llegada de Von Bernard y Gabriel Veire, que fueron los enviados de los Lumière a México. ¿Y qué es para ti el cine, Emilio? Digo, lo podemos ver con las películas que has hecho, ¿no? Que disfrutamos en pantalla, pero para ti, ¿qué es este bebé? Y siempre lo digo porque frente a la música, la danza, la pintura, pues es un bebé casi neonato del arte, ¿no? El cine. Pues es neonato, pero se volvió muy popular, ¿no? Entre los humanos. Sí, claro. Y ha desarrollado su propio lenguaje, a veces, porque sí, yo creo que sigue de repente, o sea, sigue siendo muy narrativo, salvo excepciones como David Lynch, pero de repente el cine se despega y hay cosas que son completamente, por decirlo así, musicales, ¿sabes? Que no hay manera por ejemplo, las películas de Fellini, ¿no? No hay manera, o de Miyazaki puede ser, ¿no? Que por más que de repente no corresponden a ninguna estructura hollywoodense ni de sino de repente corresponden al cine mismo y a las emociones mismas, o a lo lúdico de lo que esté pasando en la película, sea una señora bailando, o alguien agarrándose a cachetadas, con las películas de Fellini, ¿no? Que de repente pues la cámara se queda en lo divertido, no realmente en lo narrativo, ¿no? O en lo clásico, o en lo que
tendría que pasar según los cánones, ¿no? Entonces el cine, no sé, está pasando por una etapa muy rara ahorita, ¿no? Con el tema con la era del streaming, me parece que generacionalmente se estaba dejando de ir a los cines. Con la pandemia eso llegó así, ¡pum!, ¿no? Uh-huh. Eso creo que pone en jaque de repente, o cuestiona el tema del cine como, por lo menos en su formato teatral, ¿no? También pone en jaque, me parece que se empieza a modificar el tema del estreno y la importancia del estreno. Y también con la sobreproducción de estrenos, de repente se vuelve interesante qué tan importante es estrenar primero en streaming o en el cine, o ya qué tan importante es estrenar en el cine y luego irte, o primero estrenar en el streaming y luego irte al cine. Por ejemplo, el tema de la crítica, yo digo que ahora es mucho más importante justo por esta cuestión de reconectar con la película verdaderamente, pero después y no cuando estuvo en el cine. Uh-huh. No sé si me explico. En esta época, cuando de repente es más importante hablar del estreno, aunque no veas la película, sí, y estar en la conversación sobre el estreno de la película y de lo que menos hablas de la película, y posiblemente lo que menos se vea es la película, pero me parece que en ese sentido la crítica de repente va a acercar al público a la larga a esa película que va a generar su propio público. Por ejemplo, Pastorela, bien que mal, después de 10 años, siento que ha conectado más o menos con el público gracias a que salió mucho en la tele, a que estuvo varios años en el streaming rojinegro. Entonces es una película que más o menos se arraigó poquito a poco, y a pesar de que tuvo un estreno bastante modesto, pues, ¿no? O sea, que no pasó desapercibida. Y Belzebú, que es una película que no tuvo ese impacto en el teatrical, de repente ha reconectado muy rápido, o mucho más rápido que lo que le llevó a Pastorela a hacer en poco tiempo, ¿no? Porque salió muy rápido en streaming. 10 años después, los cineclubs hay más, porque los proyectores ahora sí son de verdad y no son carísimos. Y entonces, a raíz de su estreno, pues le siguen haciendo proyecciones, a Pastorela también. Entonces, eso de repente hace que las películas pues vayan teniendo una vida independientemente o no de su estreno, ¿no? Yo siento que el cine se está reacomodando de varias maneras, y creo que posiblemente el último lugar donde se va a volver a terminar reacomodando va a ser en el theatrical, pero no estoy seguro si va a ser en los multicinemas, ¿no? Claro. Pues sí, muchas cosas nos están esperando a partir de todo esto que hemos estado viendo, pero bueno, 10 años de Pastorela, la pueden checar en Cinépolis Click, ahí le pueden echar un ojo, también en Apple TV, ahí la pueden checar. Pastorela de Emilio Portes, y pues tuvimos la oportunidad, pocas veces podemos hablar después de un periodo con el realizador, en este caso lo pudimos hacer, y te agradezco mucho por esta charla, Emilio, y por una película que te reitero, pues es muy divertida. La verdad es que es muy divertido ver toda esta serie de consecuencias, circunstancias y caos que hacia el final se va terminando derivando, y que bueno, creo que conforman una muy buena película para revisar en estas fechas decembrinas, y usar la comedia como una válvula de escape a todas las cosas tan complicadas que estamos viviendo. No, muchas gracias, Enrique, por justo de repente pues desempolvar o reactualizar o recomendar o revivir cine mexicano, ¿no? Contemporáneo. Pues te agradezco mucho, Emilio. ¿Dónde te pueden seguir? Que además eres activo también ahí en redes. Pues no, en Twitter, @don Emilio Portes, ahí es donde regreso recurrentemente. Pues muy bien, ahí sigan, y El Camino de Pastorela, les repito, Cinépolis Click y Apple TV. Muchas gracias, Emilio, te dejo, descansa y ten un bonito fin de año y un mejor inicio de 2022. Igual, felices fiestas invernales, y que les sea leve esta post-pandemia, o esperemos que sea la última colita de la pandemia, ¿no?
Esperemos todos eso. Ya no me voy a una recomendación. La recomendación de este episodio es evidentemente que le echen un ojo a Pastorela de Mi Deportes. Yo me despido. Soy Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.